Habla Occidente. Un podcast elaborado por sienteoccidente.com. Hay épocas señaladas en las que queremos estar cerca de los nuestros. En ocasiones es el momento de viajar desde distintas partes del país para visitar a la familia. Pero también solemos viajar por trabajo o simplemente por placer. ¿Sabías cuál fue el medio de transporte que revolucionó el mundo? Soy Nito Cuellar y esto es Habla Occidente. El invento de la máquina de vapor, aplicado al transporte, dio lugar al ferrocarril, un medio autopropulsado que a través de unos raíles conseguía alcanzar los 30 km por hora, acortando en horas el tiempo que hasta el momento tardaban en realizar las antiguas diligencias y mejorando así el confort de forma significativa. Asturias es una de las regiones pioneras en estrenar el ferrocarril. Después de la construcción de la primera línea en 1837, uniendo las ciudades de La Habana y Güines en Cuba cuando todavía era colonia española, 3 años más tarde, en 1848, se inauguraba el primer ferrocarril de la península, uniendo así Barcelona con Mataró. En 1851 se inaugura la línea que conectaba Madrid con Aranjuez, y un año más tarde, el 25 de agosto de 1852, quedaba inaugurada por la reina María Cristina la primera línea de ferrocarril en Asturias que uniría Langreo y Gijón. El ferrocarril de Langreo es un capítulo fundamental en la historia industrial de España, pero para Asturias supuso una auténtica revolución industrial a nivel regional, ya que permitió transportar el carbón desde la cuenca del Nalón hasta el puerto del Musel en Gijón. A lo largo de las décadas posteriores, con el auge de la minería y de la industria, comenzaron a construirse nuevas líneas por toda la región. Ejemplo de ello fue el ferrocarril del Espartal, construido en el año 1855 y hoy desaparecido, desde las minas de Arnao, que transportaba el mineral de hierro hasta el puerto de San Juan de Nieva. Años después, en 1883, se inaugura la línea entre Trubia y Oviedo, conectando la Real Fábrica de Armas con la capital asturiana. Este ferrocarril jugó un papel clave en el abastecimiento de la fábrica y en el transporte de productos manufacturados, y que posteriormente enlazó con el ferrocarril minero de Trubia a Quirós y Teberga, construido en 1884 y en servicio hasta 1963, y que servía a las minas de la zona transportando carbón y otros minerales. También en 1884, la Compañía Norte inaugura el ferrocarril entre Gijón y León, conectando así a Asturias con la meseta a través de la cordillera Cantábrica. La construcción de la rampa de Pajares supuso una obra de ingeniería de gran envergadura y todo un hito para la comunicación y el desarrollo económico de ambas regiones. Facilitó el transporte de personas y mercancías entre Asturias y la meseta castellana y contribuyó al desarrollo de la industria asturiana, especialmente del sector minero con la exportación del carbón.
En el año 1891 se inaugura uno de los ferrocarriles más significativos de Asturias, el ferrocarril económico de Oviedo a Infiesto y Llanes, una línea de vía métrica conocida como Económicos de Asturias, que supuso un importante desarrollo en las comunicaciones del oriente de Asturias. Conectó Oviedo con importantes núcleos urbanos, favoreciendo el transporte de pasajeros y con ello el comercio y el turismo. Unos años más tarde, en el año 1899, se crea la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana, una empresa de gran importancia en Asturias y cuyo principal objetivo era conectar las cuencas mineras del interior de la región con los puertos de la costa, facilitando así la exportación del carbón. Esta compañía construyó diversas líneas de vía métrica en Asturias, como las que conectaban Oviedo con San Esteban, Trubia con Ujo y Collanzo y Oviedo con Fuso de la Reina, este último tramo convertido a día de hoy en vía verde. Ya en el año 1902 se inaugura el ferrocarril de Carreño, cuyo objetivo principal era conectar las minas de la zona, como Regueral, Piedeloro y Collanca, con el puerto del Musel a través de Aboño. Posteriormente, este ferrocarril fue extendiéndose hasta Vilés primero y después hasta Pravia, donde enlaza con la línea del Vasco de Oviedo a San Esteban. Otros proyectos frustrados como el ferrocarril de Lieres a Gijón y Villaviciosa, el ferrocarril estratégico de Gijón a Avilés por el Valle de Guimarán o la línea de Pravia a Villablino por Cangas del Narcea nunca llegaron a ver la luz al final del túnel, aunque aún conservan vestigios de su trazado como túneles, trincheras, viaductos e incluso algunas estaciones en pie. El último ferrocarril que se construye en Asturias es la línea que desde Pravia uniría la región con la localidad gallega de Ferrol. Aunque las obras se inician a principios de siglo, tienen que pasar varias décadas hasta 1950, cuando se inaugura parte de la línea, no siendo hasta el año 1972 cuando queda inaugurada la línea en su totalidad, tras varios años de paralizaciones y problemas sobrevenidos a causa de las guerras y la orografía del terreno. La línea Gijón-Ferrol fue una de las últimas grandes líneas de vía estrecha en construirse en España, marcando el final de la era del ferrocarril convencional. El proyecto primario de esta línea tenía un carácter estratégico militar, por lo que su trazado discurre en trinchera, viaductos y túneles durante la mayor parte de su recorrido, evitando así la costa, pero a su vez nunca alejándose de ella. El motivo era poder trasladar armas desde la fábrica de Trubia hasta el puerto de Xove y Ferrol en caso de que fuese necesario. La línea Gijón-Ferrol es una joya del ferrocarril español que discurre por la costa occidental de Asturias y que supuso un reto considerable para los ingenieros de la época, con unas características que la hacen única e inigualable. A diferencia de la mayoría de las líneas españolas, el ferrocarril de Gijón a Ferrol fue construido con vía estrecha, lo que permitía una construcción más económica y adaptable al terreno. Sin embargo, su longitud total era considerable, lo que la convertiría en una de las líneas de vía estrecha más largas de España. Este ferrocarril no se había planteado para el transporte de pasajeros. De hecho, muchos de los apeaderos quedan escondidos o alejados de los núcleos de población. Sin embargo, era fundamental para el transporte de mercancías, como pescado fresco, productos agrícolas y en algunos tramos, carbón. Hoy en día no corren buenos tiempos para el ferrocarril convencional, y mucho menos para la vía estrecha. Esta red que se fue formando en Asturias por todas las pequeñas líneas de ferrocarril privado, a excepción de la línea Gijón-León
y el entrego Oviedo-San Juan de Nieva fue cobijada bajo el manto de Feve. En otras comunidades, algunas de estas líneas, como los ferrocarriles secundarios de Castilla, fueron clausuradas y otras fueron cedidas a competencias autonómicas, como es el caso de Valencia, Madrid, Cataluña, Mallorca o País Vasco. Tan solo sobrevivieron a la empresa estatal un total de 1.172 kilómetros repartidos entre Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Murcia, de los cuales 320 corresponden a la línea Gijón-Ferrol. En un territorio como Asturias es de vital importancia el poder disponer de un medio de transporte como el ferrocarril, dada la orografía del terreno y teniendo en cuenta que el 80% del territorio de la región es rural. Carlos Fernández Mayo, portavoz de la Asociación de Usuarios de Renfe Feve España y vicepresidente de AFECOM, la Asociación para el Fomento del Ferrocarril Convencional y la Movilidad, nos cuenta cuál es el principal cometido del ferrocarril a día de hoy. Hola Carlos, muchas gracias por acompañarnos a Habla Occidente. Hola, ¿qué tal? Es un medio de transporte importantísimo porque su principal función pues, es vertebrar el territorio y comunicar las distintas localidades por las que pasa. El verdadero problema del ferrocarril de vía estrecha surge cuando se aprueba por Real Decreto en el año 2012 la extinción de Feve, tras 48 años de funcionamiento, quedando su infraestructura en manos de Adif y la explotación de los trenes a cargo de Renfe. Por aquel entonces, Feve ya empezaba a atravesar un mal momento económico que se dejaba notar en la falta de mantenimiento de la infraestructura. De hecho, en la prensa asturiana de 2012 ya se hablaba de una pérdida de 2,3 millones de viajeros entre los años 2006 y 2011. Aunque por aquel momento la absorción por parte de Renfe iba a suponer un ahorro de 5,7 millones de euros anuales una vez llevada a cabo, la cifra de usuarios seguía bajando y, por tanto, las pérdidas iban en aumento. Algunas de las causas más directas fueron los recortes en el personal, lo que propició la falta de vigilancia en estaciones, sumado a la carencia de tornos y máquinas expendedores de billetes, que llevó a que muchos usuarios no contabilizasen como viajeros al no pagar el billete. Además, el aumento del vandalismo se hizo palpable en los exteriores de estaciones y en los trenes, con cristales, papeleras y bancos rotos, además de suciedad y grafitis. Para tener una visión más clara del problema que sufre la antigua Feve, debemos tener en cuenta diversos factores que condicionan de alguna manera estos datos. En primer lugar, la nula inversión que se hace en los trazados y el envejecimiento de las unidades. A ello se le suman las constantes averías de los trenes, cada vez más obsoletos y para los que en algunos casos ya no existen piezas de recambio. Estos problemas se acentúan aún más en los servicios regionales, con unos tiempos de viaje que hacen el ferrocarril un medio de transporte poco competitivo y que ven mermadas sus frecuencias, como en el caso del occidente de Asturias. El servicio es totalmente deficiente porque aparte de que no tenemos las frecuencias que necesitamos, los horarios son un desastre. Los trenes te van parando en todas las paradas dentro de la zona cercanías y entonces, claro, eso ralentiza aún más los tiempos de viaje. Y si encima tenemos averías y problemas, pues es el cuento de nunca terminar. Los horarios y la gestión de paradas en el área de cercanías para los trenes regionales es otro factor que debería ser revisado por la empresa gestora, ya que resulta inverosímil que un vecino que quiera desplazarse a la capital no pueda ir y volver en el día. Si tenemos en cuenta que el primer tren llega desde el occidente a Oviedo a las 4 menos cuarto y el último sale de vuelta a las 2 y cuarto, además de que no puedes hacer ya ninguna gestión, no puedes ir a la capital y volver en el día en tren.
Entonces, si ponemos unos buenos horarios, tardaríamos menos tiempo y podríamos ir a la capital y volver en el día. Teniendo en cuenta que hay gente que vive en el occidente y que depende de su trabajo en ciudades grandes como Gijón, Oviedo o Avilés, ¿cuáles serían las soluciones para disponer de ese tren madrugador y para volver del trabajo cuando se salga? Pues adecuar los horarios a las circunstancias de la gente, no queda otra. Es que si la gente sale de trabajar, por ejemplo, a las 10, pero el último tren es a las 10 menos cuarto, pues entonces no hacemos nada. Hay que adecuar los horarios a las necesidades de la población. Claro, en este caso, como son servicios regionales que dependen de Ferrol, entiendo que están adaptados a llegar a una hora prudente a Ferrol y a llegar a Oviedo a una hora prudente desde Ferrol, teniendo en cuenta la salida y llegada, desde los puntos finales. Pero, ¿qué pasa con los puntos intermedios? ¿Cómo se podrían solucionar esos problemas entre los núcleos intermedios, sobre todo en el occidente de Asturias? Pues mira, por ejemplo, si tomamos como referencia Luarca, que tiene casi 11.000 habitantes, el concejo, se podría proponer una línea de cercanías, aprovechando que la C8 es diésel, como el tramo entre Cudillero y Luarca también es diésel, pues si cogemos una línea de cercanías desde Collanzo a Luarca, vamos a vertebrar todo ese territorio, permitiendo ir a Oviedo y volver en el día. Aprovechando la C8, hay que decir que el tramo entre Baíña y Trubia actualmente está cerrado al tráfico de viajeros. Entonces, tenemos que destacar también otro problema, que es el enlace que hay en Ablaña entre la C1 y la C8, que muchas veces se pierde. Si abrimos ese tramo y ampliamos la línea desde Baíña actualmente hasta Luarca, pues fíjate la cantidad de territorio que vamos a vertebrar, permitiendo ir a la gente a la capital y volver en el día. ¿Qué otras medidas consideras que son importantes para actualizar este servicio de ferrocarril que se ha quedado obsoleto a un tren moderno del siglo XXI? Teniendo en cuenta que el trazado es muy antiguo, donde haya curvas de radio cerrado, habilitar que ese trazado vaya más en línea recta o lo más recto posible. Así, pues los trenes no tienen que frenar ni ir a velocidades pequeñas para tomar las curvas, porque ya irían en líneas más rectas. Y también podríamos utilizar, tanto en cercanías como en media distancia, el sistema de la parada facultativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay gente, si no hay nadie que haya pulsado el botón para bajar, ese tren puede continuar su camino. De esta forma, lo que conseguimos es que también se reduzcan los tiempos de viaje, ya que si no hay nadie para subir o bajar del tren, pues el tren no se detiene, continúa su camino. Y para que esto funcione correctamente, pues tendría que haber algún sistema GPS, como tienen los autobuses. Y otra medida que también llevamos años pidiendo es que fuera de la zona cercanías se pongan las pantallas en las estaciones y en los apeaderos de cuánto tiempo tarda el tren en llegar, porque claro, si tiene avería tú no sabes si se va a parar, si va a venir, cuánto tarda en llegar, no se sabe. ¿Qué opinas del cierre de apeaderos que se intenta implementar como solución a hacer más rápido los trayectos? Sobre el cierre de apeaderos, pues no estamos de acuerdo. Sí que se podrían habilitar trenes semidirectos, de tal forma que unos paren en todas las paradas y otros vayan más semidirectos. Pero también podrían habilitar el botón de la parada facultativa. Entonces, si así hay gente para bajarse en el siguiente apeadero, pues pulsaría el botón y el maquinista ya sabe que hay viajeros para parar en ese apeadero. ¿Qué fue de aquellos proyectos de tren de hidrógeno y más tarde tren de GLP que se anunció a bombo y platillo en los medios asturianos? Yo creo que es que ni se han puesto en servicio. O si han estado en servicio ha sido mínimo. Entonces, hacer proyectos con trenes ecológicos, vamos a decir, para que luego no funcionen, para eso que electrifiquen toda la red y pongan trenes eléctricos en toda la red y ya está.
Proyectos de los que recientemente se han hecho eco los medios, de la construcción de un macroparque empresarial que por primera vez ha tenido en cuenta el ferrocarril, con ese famoso ramal del que se lleva hablando tanto tiempo y que ahora por primera vez cobra protagonismo incluso de una terminal de viajeros soterrada. ¿Crees que podría ser ventajosa para el futuro de las comunicaciones por ferrocarril en Asturias? Totalmente ventajoso. Hay que decir que el aeropuerto de Asturias no tiene acceso por tren cuando pasa la línea C4 a 2-3 kilómetros de él. Entonces, lograríamos que desde Gijón, desde Avilés, desde Oviedo y desde otras muchas localidades se pudiese acceder al aeropuerto en tren. También cabe recordar que hay un ramal paralizado en esta línea que podría también impulsar el tráfico de mercancías en Asturias. Así es, y ese ramal que te refieres es el de ENCE, la papelera que hay en Navia. Se invirtió hace años un dineral público en construir ese ramal, que tiene un viaducto, tiene varios túneles y está abandonado. Entonces, tanto como proponen y hablan hoy de cambio climático, de transporte público, el tren sería un transporte limpio, como teniendo ahí ese ramal no se habilita para que parte de la mercancía que llega o sale a la factoría ENCE sea transportada en tren hasta Gijón. Es que eso sería un beneficio para todos, porque revitalizaría nuestra línea Oviedo-Ferrol con trenes de mercancías, y al darle más tráfico de trenes, pues lógicamente tendría más vida. Y para terminar, Carlos, ¿qué se puede hacer para que estos trazados, estos trenes, tengan un mantenimiento adecuado? El mantenimiento es imprescindible. Necesitamos más personal en los talleres, más vigilantes en las estaciones y en las cocheras. No puede ser que por falta de mantenimiento haya trenes que se retrasan o que directamente no salen porque no funcionan, o no salen porque hayan sido grafiteados y queden inservibles, o que queden apartados en alguna parada y los vandalicen totalmente, que queden totalmente inservibles. Es que no puede ser. Hay que tener más mantenimiento y más vigilancia en los trenes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Habla Occidente, Carlos. A vosotros. En Asturias se muestran dos realidades muy diferentes según el prisma con el que se miren. Mientras se pone la mira en la alta velocidad y en los futuros inversores que explotarán las líneas en las áreas más pobladas con la liberación del transporte ferroviario, esta línea de vía estrecha que vertebra la cornisa cantábrica repleta de pequeños pueblos y aldeas con sus pequeños apeaderos, verán con lejanía y anhelo este desarrollo. Mientras, su situación empeora cada día si no se toman medidas urgentes. Esto conllevará a que la población de la zona rural siga en descenso y, por tanto, el número de viajeros. Una situación que se hace insostenible y donde la consecuencia y la casualidad llevan el mismo nombre. Estos factores negativos que arrastran las líneas de la antigua FEVE podrían tratarse de casos aislados, pero son condicionantes y directamente proporcionales a la pérdida exhaustiva de viajeros que han dejado de depositar la confianza y la fiabilidad en el ferrocarril porque en alguna ocasión han llegado tarde a sus trabajos, han perdido algún enlace con otro medio de transporte o se han quedado tirados sin poder volver a sus casas. Se trata de usuarios castigados, que sin una buena inversión que suponga la renovación del ferrocarril de ancho métrico, no volverán a confiar en él y apostarán por el transporte por carretera, un sector que en ocasiones también se convierte en verdugo en lugar de ser un aliado con el que complementarse en trayectos a donde el tren no llega. Siente nuestra historia. Siente Occidente. Si te ha gustado este podcast, no olvides suscribirte.
Habla Occidente. Un podcast elaborado por sienteoccidente.com.